Todo empezó con coches baratos y un sueño de libertad, pero ese sueño se ha desvanecido, literalmente. De Denver a Phoenix, de Wichita a Nueva York, se repite la misma reacción en cadena. Los camiones de carga alguna vez fueron sinónimo de aventura, ahora de supervivencia. Y cuando fallan, calles enteras se convierten en cementerios de camiones averiados y vidas abandonadas. Las ciudades no pueden remolcarlos, los condados no pueden detenerlos. La crisis se extiende más rápido de lo que nadie admite. Esto no es casualidad, es un patrón. 7 etapas que toda ciudad sigue antes de colapsar. Y ahora mismo, Nueva York ya está en la etapa 5. Así fue como empezó a caer el dominó. Aumento de la oferta. El patrón comienza con un colapso económico que la mayoría de la gente nunca relaciona con la falta de vivienda. Entre 2020 y 2022, los fabricantes de autocaravanas no daban abasto. La demanda durante la pandemia se disparó. Las familias ansiaban libertad de movimiento. El teletrabajo lo hizo posible. Los concesionarios encargaron miles de unidades. La financiación era barata, un 4% de interés y aprobaciones sencillas. La industria de las autocaravanas estaba generando enormes beneficios. Llegó entonces 2023. La demanda se esfumó de la noche a la mañana. Se revirtieron las políticas de teletrabajo. La inflación se disparó. Los precios de la gasolina se duplicaron. Y de repente, nadie quería una camioneta. Los concesionarios se quedaron con un inventario que no podían vender. Los tipos de interés de la financiación subieron del 4 al 12%. Los compradores que se habían esforzado por comprar sus vehículos durante el auge ya no podían pagar. Empezaron los embargos. Las cifras fueron asombrosas. Según estimaciones del sector, se recuperaron más de 40,000 vehículos RV entre 2023 y 2024. Las subastas se saturaron. Los vehículos RV recuperados se alineaban en filas, cientos de ellas, esperando compradores que nunca llegaron. Los precios se desplomaron. Unidades que se vendieron por $60,000 en 2022 se subastaron por $15,000 en 2024. Luego llegaron los vehículos con garantía de devolución. Unidades defectuosas con problemas mecánicos crónicos que los fabricantes se vieron obligados a recomprar bajo las leyes de garantía. Estos también inundaron el mercado. $8,000, $10,000, $12,000 por una autocaravana. Era la opción de vivienda más barata en Estados Unidos. Y las familias se dieron cuenta. Familias trabajadoras que no podían permitirse un apartamento. Familias desalojadas sin un lugar a donde ir. Personas mayores con ingresos fijos que perdieron sus alquileres. Empezaron a comprar estas autocaravanas. No por aventura, por supervivencia. Las búsquedas de autocaravanas asequibles se dispararon un 200% en las ciudades con las peores crisis de vivienda. Denver, Phoenix, Albuquerque, Las Vegas, Austin, Portland y Seattle. Las caravanas eran viejas, 15 años, 20 años, 25 años. Tenían muchos kilómetros, historiales de mantenimiento inciertos, goteras, óxido, motores desgastados, pero tenían 4 paredes y un techo. Y eso era más que una tienda de campaña. Así que las familias las compraron, se mudaron, las aparcaron en las calles de la ciudad y las ciudades, abrumadas por la presencia visible de personas sin hogar y desesperadas por encontrar una solución, lo permitieron en silencio. Algunas incluso lo fomentaron. Lo que nadie entendió es que una autocaravana de 15 años no es una vivienda, es una cuenta regresiva. Y cuando esa cuenta regresiva llega a 0, comienza la segunda etapa. Pero las autocaravanas baratas no son la solución, son una bomba de tiempo. Porque lo que las ciudades no comprendieron es que una autocaravana de 15 años se avería. Y cuando lo hace, comienza la segunda etapa. Cascada de desmoronamiento. Las familias que compraron casas rodantes antiguas en 2023 creían haber encontrado estabilidad. 4 paredes, una cocina, camas para sus hijos. Pero a los 6 meses comenzaron los problemas y no tardaron en llegar. Fallas de motor, fallas de transmisión, incendios eléctricos, goteras que convertían el interior en un lodazal, tuberías que reventaban en invierno, sistemas de calefacción que dejaban de funcionar con la bajada de las temperaturas. No eran vehículos de lujo, eran máquinas de décadas de antigüedad, sostenidas a duras penas, y cuando fallaban, las reparaciones resultaban catastróficas. Cambiar la transmisión cuesta $5,000, reparar el motor cuesta $8,000, incluso las reparaciones menores cuestan miles. Y para las familias que gastaron sus últimos $4,000 en la RV, que trabajan en 2 empleos solo para poder pagar la gasolina, esos costos de reparación son imposibles. No pueden arreglarla, no pueden venderla. Nadie compra una RV descompuesta.
y no pueden moverla. Es un estorbo, así que la caravana se queda donde está, aparcada en la calle, inmóvil, para siempre. La familia sigue viviendo dentro porque no tienen a dónde ir, pero ahora viven en una estructura que no funciona, sin calefacción en invierno, sin aire acondicionado en verano, sin posibilidad de irse si llega la policía. Están atrapados. Denver fue el primer lugar en presenciar esto. Para el verano de 2024, la avenida West Colfax estaba repleta de más de 80 camiones RV averiados, alineados a lo largo del corredor industrial. Familias enteras vivían en camiones con motores que llevaban meses sin arrancar. Cables de extensión salían de los edificios cercanos. Lonas cubrían las goteras del techo, reparaciones improvisadas por doquier. Wichita siguió el mismo patrón. Las zonas industriales del norte se llenaron de autocaravanas abandonadas. Las familias acampaban en los aparcamientos, sin poder marcharse cuando llegaron los avisos de desalojo de 72 horas. La ciudad no podía remolcarlas. Remolcar una autocaravana averiada cuesta entre $1,200 y $3,500, dependiendo del tamaño y la distancia. Multiplicando eso por 80 unidades, la ciudad se enfrenta a un gasto de $100,000 solo para despejar un tramo. El presupuesto es inexistente, así se acumulan los camiones. Manzana tras manzana, semana tras semana. Camiones averiados que no se pueden mover ni reparar. Familias atrapadas en sus casas sin opciones ni salida. Y ciudades paralizadas por costes que no pueden afrontar y problemas que no pueden resolver. El efecto dominó de los colapsos crea una nueva categoría de personas sin hogar. No se trata de personas que viven en vehículos, sino de personas que viven en estructuras que por casualidad tienen ruedas, inmóviles, visibles, en aumento. Y como es imposible hacer cumplir la ley, estos grupos crecen sin control. Es entonces cuando las ciudades entran en la tercera fase. Los vehículos blindados ya no son móviles, son estructuras, y las ciudades no tienen el presupuesto ni la autoridad legal para retirarlos con la suficiente rapidez, así que se acumulan. Es entonces cuando llega la tercera fase. Zona de abandono. Las casas rodantes averiadas no permanecen habitadas para siempre. Con el tiempo, las condiciones en su interior se vuelven inhabitables. Frío invernal sin calefacción, calor veraniego sin aire acondicionado, mojo por las goteras, plagas, peligros mecánicos, y las familias llegan a un punto de quiebre. Se marchan, a veces a refugios, a veces a tiendas de campaña cercanas, a veces simplemente desaparecen. Pero la casa rodante permanece, un RV abandonado se convierte en un imán, el cableado de cobre desaparece, los convertidores catalíticos son robados, los muebles desaparecen, lo que queda es una carcasa. Y esas carcasas se acumulan más rápido de lo que las ciudades pueden retirarlas. Esa es la tercera etapa, la zona de abandono. Phoenix sufrió una grave crisis en 2024. Buckeye Road se convirtió en un cementerio de casas rodantes. Más de 60 unidades abandonadas bordeaban las zonas industriales. Puertas abiertas de par en par, ventanas rotas, interiores destrozados, algunas quemadas, otras medio derrumbadas, todas inmóviles, desmanteladas e inservibles. La ciudad emitió avisos de desalojo. Pero el desalojo cuesta dinero, y Phoenix ya gastaba $500,000 anuales solo en el remolque de casas rodantes. 60 unidades más significaban otros $70,000 como mínimo. El presupuesto no podía absorberlo. Albuquerque siguió la misma trayectoria. Las zonas industriales del sureste se llenaron de autocaravanas abandonadas. 45 unidades fueron abandonadas en un lapso de 6 meses. Algunas fueron incendiadas. Otras se convirtieron en viviendas precarias. La ciudad desalojó 10, 35 permanecieron, y seguían llegando más porque la aplicación de la ley en otras zonas empujaba a las familias hacia áreas donde la ciudad ya se había dado por vencida. Bakersfield observó el mismo patrón. El distrito industrial del este se convirtió en un vertedero de autocaravanas. Manzanas enteras de almacenes estaban repletas de autocaravanas abandonadas. La ciudad no daba abasto. Los equipos de retirada retiraron 5 unidades. Aparecieron 8 más. También las retiraron. Aparecieron 12 más. Era una batalla perdida. El abandono transforma la política. Cuando las familias viven en viviendas precarias, se plantea un argumento humanitario. Crisis de vivienda, falta de opciones, empatía. Pero cuando estas viviendas están vacías, desmanteladas y en ruinas, la conversación cambia. Ahora se habla de deterioro urbano, riesgos para la seguridad, contaminación ambiental y degradación del barrio. Los residentes exigen medidas. Los políticos prometen desalojos, pero estos cuestan un dinero que nadie tiene y no solucionan nada.
porque la causa principal sigue generando más viviendas abandonadas. La zona abandonada crea un vacío. Manzanas enteras donde la ciudad ha cedido el control. Sin servicios, sin vigilancia, sin control. Solo un creciente campo de vehículos abandonados que nadie quiere y nadie puede permitirse retirar. Y ese vacío no permanece vacío. Se llena. La cuarta etapa es cuando la zona abandonada se convierte en una crisis de asentamientos. El abandono crea un vacío. Y ese vacío se llena. No por la ciudad, por todos aquellos a quienes la ciudad expulsó. La cuarta etapa es cuando se convierte en una crisis de asentamientos. Formación de campamentos. Las zonas abandonadas de viviendas precarias se convierten en un imán para las personas sin hogar. La lógica es simple. Estas viviendas ofrecen protección contra el viento, sombra y privacidad. Las autoridades ya las ignoran, y si la ciudad no las desaloja, no desaloja nada. Así que aparecen tiendas de campaña. Primero unas pocas, luego docenas, luego cientos. Lo que comenzó como un problema de personas sin hogar en sus vehículos se ha convertido en un campamento improvisado. Autocaravanas rodeadas de tiendas de campaña, lonas tendidas entre los vehículos, refugios improvisados que llenan cada hueco, sin saneamiento, sin agua, sin servicio de recogida de basura. Solo una creciente población de personas sin otro lugar a donde ir, apiñadas en los únicos espacios que la ciudad ha abandonado. Denver entró en la fase 4 a finales de 2024. West Colfax ya no solo estaba lleno de casas rodantes, ahora también había más de 100 tiendas de campaña. Sodo se convirtió en lo mismo. Las familias que aún vivían en casas rodantes funcionales se vieron rodeadas de campamentos. Desapareció la distinción entre quienes vivían en vehículos y quienes residían en campamentos. Las autoridades trataban a todos por igual. Los operativos desalojaban manzanas enteras, casas rodantes, tiendas de campaña, personas, todo. No se ofrecían alternativas, solo desplazamiento. Los campamentos lo cambiaron todo. Aumentó la delincuencia, robos, narcotráfico, violencia. Los residentes con vivienda entraron en pánico. La cobertura mediática se intensificó. Todas las noches, las noticias locales mostraban las zonas RV. Los políticos se vieron presionados. El debate pasó de la crisis de vivienda a la emergencia de seguridad pública. Y una vez que se produce ese cambio, la compasión desaparece. De repente, ya no se trata de ayudar a la gente, sino de desalojarlos. La ciudad no pregunta a dónde irán. La ciudad no ofrece servicios. La ciudad envía policías y grúas y desaloja la zona. Familias con casas rodantes en buen estado, que solo intentaban sobrevivir, quedan atrapadas en la redada. Sus vehículos son remolcados, sus casas son confiscadas y se quedan sin nada. En la cuarta etapa, la crisis se politiza. Los residentes con vivienda exigen medidas. Los desamparados no tienen voz. Y la ciudad responde con medidas coercitivas, ya que son visibles e inmediatas y no requieren admitir el fallo del sistema. Los desalojos se realizan semanalmente, a veces a diario, pero no hay a dónde desalojar a la gente. Todas las zonas industriales están saturadas, todos los pasillos están atestados, todos los solares abandonados están ocupados, así que la gente se muda 6 manzanas, vuelven a ser desplazadas, se mudan 4 manzanas, vuelven a ser desplazadas. El ciclo nunca termina. Simplemente desplaza a la misma población en un bucle infinito, mientras el número de personas en el bucle sigue creciendo. Y cuando el bucle se desborda, cuando ya no hay espacio para desplazar a la gente, cuando cada zona está llena y cada corredor está saturado, esa es la etapa 5. Los campamentos transforman la política. Dejan de ser una cuestión de compasión y se convierten en una cuestión de imagen. Y cuando las ciudades entran en la fase 5, la imagen se convierte en política. Ahí es donde se encuentra Nueva York ahora mismo. Desbordamiento de la ciudad. La quinta etapa se da cuando la crisis se descontrola, cuando el número de personas que viven en zonas rurales supera la capacidad de la ciudad para gestionarlas, controlarlas o reubicarlas, cuando los programas de estacionamiento seguro tienen listas de espera de 2 años, cuando todas las zonas industriales están saturadas, cuando los desalojos diarios son inútiles porque ya no hay dónde reubicar a la gente. Eso es saturación. La ciudad de Nueva York se encuentra actualmente en la fase 5. La población de personas sin hogar que viven en vehículos se ha triplicado desde 2023. Más de 2,000 personas viven en furgonetas camperizadas, camiones de carga y camionetas adaptadas en Queens, Brooklyn y el Bronx. No se concentran en una sola zona. Están por todas partes. En zonas industriales cerca del aeropuerto JFK, en las calles del paseo marítimo de Red Hook, en aparcamientos de Hunts Point,
y en las calles secundarias de Sunset Park, donde la vigilancia policial es buena en escasa. Se agrupan las furgonetas camperizadas y la policía no da abasto. La respuesta de la ciudad es caótica. Las grúas desalojan las zonas más concurridas. Las casas rodantes son empujadas a los barrios periféricos, pero estos ya están saturados. Entonces, la gente se muda a zonas no incorporadas, terrenos del condado. Luego, las autoridades del condado los obligan a regresar a la ciudad. Es un círculo vicioso de desplazamiento sin salida. Filadelfia sigue el mismo patrón. La población de viviendas tipo RV en Kensington ha crecido exponencialmente, superando las 300 unidades. Las zonas industriales del norte de Filadelfia están saturadas. La ciudad realiza operativos 2 veces por semana, pero estos solo desplazan a la gente 4 manzanas. Y 4 manzanas más adelante vuelven a ser desalojados. No hay un destino. No hay un plan. Solo aplicación de la ley. En la quinta etapa, la crisis se convierte en un espectáculo mediático. Todos los medios locales la cubren. Todos los políticos prometen tomar medidas. Se forman grupos de trabajo. Se asignan presupuestos de emergencia. Pero nada de esto aborda la raíz del problema. Nada crea viviendas. Nada proporciona servicios para vehículos ni estacionamiento seguro, con vías de acceso a la estabilidad. Todo se reduce a la represión. Todo es desplazamiento. Todo es imagen pública. Y la crisis visible desencadena pánico regional. Las ciudades suburbanas ven las noticias y observan cómo los campamentos de caravanas se desbordan en el centro. Entran en pánico. Aprueban prohibiciones de emergencia para las caravanas de forma preventiva. Prohibido estacionar durante la noche. Prohibidos los vehículos de más de 7 metros. Prohibidas las estancias prolongadas. Creen que se están protegiendo, pero en realidad están acelerando la fase 6. Porque la gente que vive en esas caravanas no desaparece, simplemente se muda. Y cuando todas las ciudades las prohíben, se mudan a lugares donde no hay ninguna medida que se aplique. Los suburbios, las afueras, las zonas rurales no incorporadas. Es entonces cuando la crisis se vuelve regional. En esta etapa, la crisis se descontrola. Ya no se limita a un solo distrito o ciudad, se propaga. Y cuando se propaga, llegamos a la etapa 6. Dispersión regional. La sexta etapa es cuando la crisis se extiende, cuando ya no es un problema exclusivo de la ciudad, sino un problema regional. Cuando los suburbios, las zonas periféricas y las áreas rurales que se creían inmunes se ven de repente inundadas de personas desplazadas de los centros urbanos. Eso es propagación regional, y está ocurriendo ahora mismo. Los suburbios de Denver entraron en la fase 6 a principios de 2025. En Aurora, la población de vehículos RV se duplicó en 6 meses. Commerce City, Thornton y Wheat Ridge también registraron aumentos significativos. Las familias desplazadas de las zonas industriales de Denver se mudaron a áreas suburbanas con una aplicación de la ley menos estricta. Sin embargo, las ciudades suburbanas carecen de la infraestructura necesaria para afrontar la situación. No hay programas de asistencia, no hay servicios sociales, no hay presupuestos para grúas. Entran en pánico y aprueban prohibiciones de emergencia. Pero las prohibiciones no funcionan. Siempre hay algún lugar donde se aplica la ley con menos rigor. Terrenos no incorporados del condado, caminos rurales, paradas de camiones, áreas de descanso, aparcamientos de Walmart en las afueras. Las caravanas se propagan como la pólvora, buscando resquicios. Donde hay un vacío en la aplicación de la ley, ahí es donde se instalan. Y una vez allí, la comunidad local entra en pánico y exige su retirada. Pero la retirada cuesta dinero. Y los presupuestos de los condados son incluso menores que los de las ciudades. Las afueras de Phoenix están experimentando el mismo patrón. Goodyear, Buckeye, Casa Grande, pequeñas ciudades que nunca habían tenido problemas con vehículos abandonados, se enfrentan de repente a decenas de autocaravanas en carreteras del condado y terrenos de la Oficina de Administración de Tierras, BLM. Las ciudades no tienen jurisdicción, el condado no tiene recursos, así que las autocaravanas se quedan y se forman grupos. 50 autocaravanas en una carretera de acceso al desierto, 70 autocaravanas en el estacionamiento de una parada de camiones, 100 autocaravanas dispersas por terrenos públicos sin servicios, sin supervisión y sin ningún plan. En la sexta etapa, la coordinación se desmorona. Cada jurisdicción culpa a la otra. La ciudad dice que es un problema del condado. El condado dice que es un problema de la ciudad. Los suburbios dicen que solo hacen cumplir las leyes locales. Las zonas rurales dicen que no tienen autoridad. Y mientras todos se señalan con el dedo, la población sigue creciendo y expandiéndose, porque la causa subyacente, la falta de acceso a la vivienda y la carencia de servicios para vehículos, no se ha abordado en absoluto. La propagación regional también cambia el discurso mediático.
Ya no se trata de una crisis de personas sin hogar en la ciudad, sino de una epidemia regional. Los titulares cambian. La crisis de personas sin hogar en Richmond se descontrola. Las comunidades suburbanas se ven desbordadas. Los condados rurales declaran el estado de emergencia. El problema ahora está en todas partes. Y cuando una crisis es generalizada, cuando las respuestas locales y regionales han fracasado, solo queda una entidad, el gobierno federal. Esa es la etapa 7. Cuando las ciudades no pueden resolverlo, cuando los suburbios no pueden contenerlo, cuando los condados no pueden gestionarlo, solo queda una opción. La séptima etapa es la intervención federal, y 2 ciudades ya la han activado. Respuesta federal. La séptima etapa se alcanza cuando la magnitud de la crisis supera la capacidad de las autoridades locales y estatales, cuando las ciudades gastan decenas de millones de dólares anuales solo en medidas coercitivas sin obtener resultados, cuando la coordinación regional se ha derrumbado, cuando la cobertura mediática se convierte en una vergüenza nacional. Es entonces cuando interviene el gobierno federal, no en materia de vivienda, sino con respuesta a emergencias, y 2 ciudades ya han activado esta medida. Los Ángeles alcanzó la fase 7 a finales de 2024, con más de 16,000 personas viviendo en vehículos y campamentos desbordados en todos los distritos. La ciudad ya no podía controlarlo. El alcalde solicitó ayuda federal, se desplegó un grupo de trabajo, se contrató a empresas federales para acelerar el desalojo de vehículos abandonados, se asignaron fondos de emergencia para remolque, depósito y limpieza. La respuesta fue masiva y no solucionó nada, porque la fase 7 no se centra en la vivienda, sino en el desalojo. La respuesta federal trata el problema de las personas sin hogar que viven en vehículos como si fuera un desastre natural. Limpiar la zona, retirar los escombros, restablecer el orden. Pero las personas no son escombros, y cuando se retiran sus vehículos sin ofrecerles vivienda, solo se crea más indigencia. Los Ángeles retiró cientos de vehículos abandonados bajo el programa federal. Esas familias se mudaron a tiendas de campaña, abandonaron la ciudad por completo o desaparecieron. El número de vehículos abandonados disminuyó, pero el de personas sin hogar aumentó. La crisis no terminó, simplemente cambió de forma. San Francisco siguió el ejemplo a principios de 2025. Se asignaron subvenciones de emergencia del SHIELD, más de $50 millones para la retirada de vehículos y la rápida reubicación. La ciudad intensificó la vigilancia. Los fondos federales financiaron grúas, depósitos de vehículos y cuadrillas de contratistas. Cientos de viviendas precarias fueron desalojadas en el primer trimestre, pero la reubicación se retrasó, porque no hay viviendas. Los vales son inútiles en una ciudad donde el alquiler medio es de $3,500. Las familias aceptaron los vales y no pudieron encontrar propietarios que los aceptaran, así que se quedaron en viviendas precarias y volvieron a ser desalojadas. La séptima etapa consiste en admitir que los sistemas locales han fallado, que las ciudades no pueden resolver esto por sí solas, que la magnitud es demasiado grande, los costos demasiado altos, la política demasiado corrupta. Pero la intervención federal no resuelve la causa raíz, solo federaliza el costo. Los contribuyentes pagan por los desalojos, los contratistas se enriquecen, los políticos se atribuyen la victoria y las personas que vivían en viviendas precarias siguen sin hogar, solo que ahora son menos visibles. La respuesta federal también sienta un precedente. Nueva York está atenta, Filadelfia está atenta, Seattle está atenta. Todas las ciudades en fase 5 se preguntan si llegarán los fondos federales y, de ser así, ¿qué implicará? Porque la fase 7 no soluciona la crisis, simplemente reconoce que es demasiado grande para ignorarla, y 17 ciudades se están apresurando hacia ella en este momento. La séptima fase no resuelve la crisis, simplemente federaliza el coste, y 17 ciudades se están precipitando hacia ella ahora mismo. Este es un patrón de colapso que se repite en 17 ciudades. El desplome del mercado inmobiliario creó la oferta, la crisis de la vivienda creó la demanda, y las deficiencias en las políticas municipales la convirtieron en una explosión de asentamientos informales. Cada ciudad que entra en este patrón sigue la misma secuencia. Denver y Wichita alcanzaron la etapa 4 en 2024. Phoenix y Albuquerque se encuentran ahora en la etapa 4. Nueva York y Filadelfia están inmersas en la etapa 5. Los Ángeles y San Francisco están en la etapa 7. Si nos observa desde Austin, Portland, Seattle o Las Vegas, se encuentra en la etapa 3. El patrón indica que la etapa 4 está a 6 meses de distancia. El patrón es predecible, las etapas son inevitables, y cada ciudad que llega a la etapa 5 se precipita hacia la etapa 7. Porque una vez que la crisis se hace visible en todas partes, una vez que la coordinación regional colapsa,
Una vez que los medios la convierten en noticia nacional, la intervención federal se convierte en la única respuesta políticamente viable. Aunque no funcione, algunas ciudades empiezan a comprenderlo. Los programas de estacionamiento seguro con servicios para vehículos pueden interrumpir este patrón en su segunda etapa, antes de que se produzcan averías, abandonos o la formación de campamentos. Pero esto requiere infraestructura, financiación y voluntad política. Actualmente, la mayoría de las ciudades se limitan a realizar barridos y esperar lo mejor. Y la esperanza no es una estrategia. Lo que ocurre en Wichita no es un caso aislado, sino una advertencia. El colapso de Erie V afecta a todas las ciudades de la misma manera, y esta ya se encuentra en la fase final. Plataformas abandonadas. La policía se mantiene al margen, calles convertidas en zonas prohibidas. Es la imagen más clara hasta ahora de en qué se convierte este patrón cuando se pierde el control. Vean el siguiente video para observar de cerca cómo es el final. Luego suscríbanse, porque más ciudades están entrando en la misma fase, y este canal está siguiendo la evolución de cada una.